Bienvenidos a esta segunda parte de los Medusozoa, donde vamos a trabajar por completo con la clase taxonómica Hydrozoa, que tiene su nombre a raíz de un personaje de la mitología griega que más adelante le voy a dar otros detalles, pero que básicamente significa serpiente acuática. Aquí, entre las relaciones filogenéticas de todas las clases de este filum que venimos trabajando, para ubicarnos con los hidrozoos a desarrollar a partir de este momento y a la vez hacer un breve repaso de todo lo que venimos viendo en este gran filum. Otra vez, la ilustración que nos viene acompañando sobre la filogenia de los nidarios para ubicarnos con una de las formas representativas, pese a ser excepcional, que es el género Hydra, ahora lo vamos a ver, pero como representativo de esta gran clase Hydrozoa. Entre las características fundamentales de este conjunto, por supuesto, la simetría radial tetrámera o cuadrirradial y la presencia de formas polipoides y también medusoides en el mismo representante, en los mismos ciclos, o casos de representantes de hidrozoos que tienen solo formas polipoides, el caso de Hydra, o bien que tienen solo formas medusoides. Cualquiera sea la modalidad, el tamaño promedio es muy pequeño, de medio centímetro a 5 o 6 centímetros. Son catalogadas las formas medusas como medusas craspédotas porque son poseedoras de velo. Aquí un diagrama de una medusa de hidrozoa para señalar el velo y la definición, un repliegue del borde de la subombrela que rodea el margen de la campana. Otra característica de este grupo es el hecho que la mesoglea es acelular, pero cuenta con fibras. Este diagrama lo hemos visto, muy parecido por lo menos, en el momento en que hablamos de la introducción a los nidarios, y fue el momento en que poníamos una fracción de la pared del cuerpo de Hydra, como hago ahora, para, en aquella instancia, hablar de células epiteliomusculares. ¿Recuerdan? Bueno, aquí el motivo de tener todo este detalle es que tengan en cuenta qué clase de células aparecen en la epidermis y qué clase de células en la gastrodermis. En la epidermis aparecen células epiteliomusculares, aparecen células intersticiales que tienen un cierto poder de totipotencialidad. Recuerden que incluso son capaces de regenerar los citos, los nidocitos. También hay células glandulares, sobre todo de tipo mucoide. Hay células sensoriales y también hay células nerviosas. En tanto que en la gastrodermis, además de haber células nutritivo-musculares, donde aparecen, digamos, conjuntos vacuolares y conjuntos enzimáticos, de paquetes enzimáticos, también aparecen células intersticiales y glandulares. Lo que no aparece en este caso son nidocitos. Los nidocitos en los hidrozoos están restringidos a la epidermis. Y aquí una representación a partir de un corte histológico, en este caso otra vez del género Hydra, donde la lectura de la disposición y ubicación de las células es porción externa, la cavidad gastrovascular, o sea, el interior del animal, y
de abajo hacia arriba es o corresponde a las células del área pedal, o sea, la zona de fijación, de la columna del cuerpo del animal y por fin la región más próxima a la boca, que está ubicada habitualmente en este grupo en una especie de cono que recibe el nombre de hipostoma. Aquí, otra vez esa representación con la figura total, el corte longitudinal del animal, aquí los detalles, y esto, con todos pormenores, lo van a ver justamente en el material que se les brindará en la actividad práctica, de manera que allí van a poder reconocer algunos tipos celulares en particular, de acuerdo al sector donde están ubicados. Otras de las propiedades de los hidrozoos es el hecho de que la cavidad gastrovascular no está aceptada y en las medusas solo aparecen tentáculos marginales. También en las medusas, por tratarse de las formas de vida libre, aparecen ocelos y estatocistos. Ocelos que son formas fotorreceptoras, estatocistos que son formas ligadas a mantener el equilibrio por una serie de concreciones, algunos elementos que se solidifican rodeados a modo de una vesícula por epidermis y que colaboran en los movimientos de propulsión o en ocasiones colaboran también en el movimiento cuando alguna corriente invierte a una medusa, hace que su cara aboral se convierta repentinamente en oral, indica ese estatocisto el nivel de equilibrio y la medusa puede volver, valiéndose de las corrientes, a su posición habitual. Los nematocistos, de los cuales hay variedades, tienen la propiedad, por ejemplo aquí algunos nematocistos de hidra, tienen la propiedad de ciertas peculiaridades ultraestructurales que inmediatamente vamos a ver. Pero no quiero irme de aquí sin mostrarles o sin explicarles en realidad. Esto se trata de un frotis, de un aplastado que se ha hecho de los tentáculos de hidra y en el microscopio óptico se ha puesto la máxima resolución valiéndonos de aceite de inmersión y de esa manera se pueden observar así sueltos y disgregados los nematocistos, incluso con colores. No, nada más que una curiosidad, están indicados con distintos colores los distintos tipos de nematocistos. Quiero llegar en realidad a esta figura para destacar cuál es el formato, el tipo de nematocitos que aparecen en los hidrozoos. Y veamos que la gran diferencia aparece a nivel de esta proyección sensorial que no es ni más ni menos que un cilio que recibe el nombre de nidocil, un cilio que no está dotado de movilidad porque la organización microtubular interna no es la habitual para un cilio típico. Mientras yo dejo señalando aquí el puntero, vean ustedes a la vez y comparen con la organización microtubular del cilio sí móvil de los antozoos, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Y en este caso, la gran diferencia, como están observando aquí, es que para nada aparece la organización 9/9 de microtúbulos, o sea, 9 duplas periféricas más un par central, sino que aparece todo un paquete de microtúbulos sin una clara disposición. Esa disposición totalmente diferente le resta movilidad a ese nidocil, que está rodeado de microvellosidades.
Y la otra propiedad que tiene este tipo de nido es el hecho de que consta de allí, un opérculo o tapa del nido. En los hidrozoos, las gónadas son epidérmicas y están ubicadas sobre el manubrio y debajo de los canales radiales. Además, la reproducción asexual es por brotación, tanto en los pólipos como en algunas medusas, y la reproducción sexual consta de una larva plánula que a veces se continúa en ciertos ciclos de vida con una larva postplanular que recibe el nombre de actínula. Los hidrozoos son mayoritariamente marinos, pero también los hay de agua dulce. Aquí el caso en que aparece en algunas hidromedusas es el nombre global, totalizador, colectivo que les damos a las medusas de hidrozoos, la reproducción, decía, en algunas hidromedusas de tipo asexual, como este caso en el cual aparecen yemas medusoides sobre el manubrio de una medusa, o este caso de fisión longitudinal, donde a partir de una medusa el resultado son dos. Este diagrama, elegí ustedes tienen muchos y variados en sus propios textos, pero es nada más que para dar una mirada general a la organización de la medusa en hidrozoos y para reconocer sobre todo, además de la campana o umbrela, con esta superficie exumbrelar, la superficie, esta línea subumbralar, para reconocer, decía, sobre todo, el velo, esa proyección subumbrelar aquí, sigue por aquí, esa proyección subumbrelar que no solo es epidérmica, sino que está acompañada por un eje central de mesoglea. Para reconocer también en las medusas de hidrozoo los tentáculos, que hablamos que son totalmente marginales, y para reconocer la presencia más larga o más corta de esta prolongación o manubrio en cuyo extremo se abre la boca. Algo más que podemos reconocer en esta medusa, sobre todo en esta fracción donde se ha hecho un corte apropiado, para ver qué cosa, para ver cómo corre el anillo nervioso radial, para ver parte de ese plexo nervioso que tiene conexión con el anillo radial y también para ver la ubicación de los estatocistos. Y así como vimos la organización generalizada de una medusa de hidrozoo, aquí lo que tenemos es la organización generalizada de un pólipo de hidrozoo. Pero como por lo común los pólipos tienen una organización colonial en estos grupos, entre los hidrozoos, ustedes están viendo por lo menos dos tipos de pólipos. El convencional, el tradicional, el provisto de tentáculos alrededor de una especie de sector, ya no de un disco oral, como vimos en los pólipos de antozoo, sino de una pequeña elevación que lleva a la boca en el centro, pólipos que suelen recibir el nombre de hidrantes y que, dicho sea de paso, colaboran en la alimentación que, como en todas las formas de hidrozoos, es de tipo carnívora, principalmente de pequeños crustáceos acuáticos. Bien, entonces, este tipo de pólipo y otros pólipos en una organización colonial que tienen este aspecto distinto porque en su interior llevan un eje central llamado blastostilo, que lo que hace es permitir por brotación
el surgimiento de yemas medusoides que una vez prácticamente completas esas yemas, se desprenden, se liberan de este elemento, de este pólipo reproductor, que suele llevar el nombre genérico de gonoteca de gonangio, a veces provisto de una envoltura llamada gonoteca, gonangio, eh, del cual decía llegan a liberarse esos medusoides para luego madurar por completo y convertirse en las medusas con la organización que vimos en la diapositiva anterior. En este cuadro de conjunto es nada más que para que vean ustedes tres grandes modalidades de ciclos de vida en hidrozoos que ahora vamos a ilustrar inmediatamente. A saber, casos en los cuales no aparece en el ciclo de vida, no aparecen medusas, casos en los cuales aparecen medusas como la fase sexual del ciclo y la otra fase es o son pólipos que por brotación generan estas yemas medusoides y medusas por fin, y un tercer caso, no muy frecuente, pero que aparece también, donde el predominio en el ciclo de vida es de medusas. Lo que teníamos en el escrito en el caso anterior, que es de la especialidad, es nada más que para organizarnos, pero aquí es la ilustración valiéndome de ilustraciones precisamente que ustedes tienen en sus propios textos. A saber, el caso más común de un ciclo de vida metagenético. ¿Qué significa eso? Que alternan fases de reproducción asexual por brotación a cargo de los pólipos con fases de reproducción sexual llevada a cabo por las medusas, que son las portadoras de esas gónadas. A partir de la fertilización en estos ciclos de vida, surge la larva plánula que se fija, que va cambiando, va metamorfoseando, va creciendo en un pólipo fundador que paulatinamente dará origen al resto de los pólipos y diferenciación de los pólipos en el caso de que se trate de una colonia, como estos. Luego está el caso en que los pólipos son solitarios, el famoso género Hydra, que vamos a dedicarle unos momentos más en instantes, en el cual no hay fase libre, no hay fase de medusa, y la reproducción sexual está llevada a cabo por los propios pólipos. O bien, casos en los cuales, como comentaba antes, la plánula se transforma en un estado postplanular que recibe el nombre de actínula. Y ahora sí llegamos al momento de avanzar, pero organizados dentro de la gran diversidad de los hidrozoos. Esa organización taxonómica en última instancia, aunque aquí no ven ningún nombre porque no estamos exigiendo que sepan si se tratan de órdenes, subórdenes y demás, sino de grupos dentro de la clase hidrozoa, se organiza o la hemos organizado en este curso prestando atención no a la totalidad de las formas que constituyen a los hidrozoos, sino estableciendo como ciertas jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay un conjunto que hasta tiene un nombre peculiar, dado por los especialistas, que está caracterizado por contar con un estado pólipo que da origen a medusas por brotación, el gran ciclo de vida que veníamos mencionando hasta hace unos instantes, en ese conjunto solo vamos a pormenorizar algunas de las formas, las que están remarcadas más gruesas. Esta y esta. Ya llegamos y lo explicamos.
Los otros integrantes de la clase Hydrozoa, como son estos otros grupos, que también tienen un nombre propio dado por los especialistas y que se caracteriza porque tiene un desarrollo directo de la larva plánula en medusa, no los vamos a ver ni en la clase, en esta clase teórica, porque sería demasiado, lo tienen en sus textos, por supuesto, pero es tan largo toda esta temática y tanto para decir que de alguna manera hemos seleccionado desde el teórico grupos representativos. Y justamente hemos seleccionado los grupos representativos que van a tener estos remarcados que van a tener correlato con su parte práctica. Entonces, vamos a comenzar para referirnos brevemente a los Antomeducida, que también son llamados Atecata. Y son llamados Atecata porque los pólipos están revestidos, aquí hay todo un pólipo, están revestidos por una porción exoesqueletaria quitinosa que recibe el nombre de perisarco, solo hasta el pedúnculo o hidropaulo sobre el que se implantan. Eso significa que todo el pólipo propiamente dicho, hasta ahí, es desnudo. Entonces recibe el nombre de atecado o pólipo desnudo. De ahí el nombre de esta agrupación. En cuanto al nombre de Antomeducida, es porque las medusas de este grupo tienen la peculiaridad de tener una campana más alta que el ancho de su diámetro. Y entonces, por ese motivo, por ser como medusas largas o alargadas, los especialistas las han designado como Antomeducida. Este es un género peculiar, por eso le pongo nombre, pero algo que nos ayuda a este género peculiar es a que sepan que este grupo, estos Antomeducida o atecados, tienen la peculiaridad de llevar dos tipos de tentáculos en general, unos que son filiformes, o sea, a modo de filamentos, y otros que son capitados, fíjense, cortos y como rematados en una cabezuela. Si bien otros Antomeducida también, otro género, tiene la peculiaridad de contar con solamente tentáculos filiformes y en este caso, en el género Tubularia, están dispuestos esos tentáculos en dos verticilos, uno externo y otro interno. Que no le llame ni los confunda estas proyecciones, estos engrosamientos que son los que ven aquí, porque básicamente se trata esto de los elementos reproductores. Aquí traigo este ejemplo nada más como para que vean que en estos grupos es importante para los especialistas saber si todos los tentáculos son filiformes o si, como vimos antes, alternan tentáculos filiformes con tentáculos capitados. Y aquí otra vez ese perisarco peridermo que envuelve hasta el pedúnculo del hidrante que es totalmente desnudo. Otro Antomeducida que debe mencionarse y al que vamos a dedicarles un poco de tiempo es al género Hidra, porque se trata en primera instancia de pólipos solitarios exclusivamente. Como ya comenté hace unos momentos atrás, en este ciclo de vida vamos a ver que no aparecen para nada las medusas. Este nombre de Hidra responde a que en la mitología griega existía un monstruo de múltiples cabezas que era capaz de regenerar dos nuevas por cada una de las que se les cortara.
Entonces, ese nombre de este género alude a una de las propiedades biológicas que tienen estos hidrozoos, porque es notable en el grupo el potencial de regeneración de las hidras. Y ustedes se preguntarán qué hace una litografía de el naturalista Tremblay y que hace aquí un texto expandido cuyo título está escrito aquí y que se refiere a las memorias para la historia natural de un género de pólipo de agua dulce, de 1744. Aquí ya comienzan a ver lejanamente que hay dibujos de qué, de hidra, ni más ni menos. Tremblay, además de utilizar elementos ópticos primitivos pero muy eficaces, fíjense que se trata de aquí un frasco en cuyo interior están contenidas hidras, todos son dibujos obtenidos de ese mismo texto, y por delante aparece a modo de brazo portátil una lente para verlas con aumento. Valiéndose entonces todo ello, todo lo de Tremblay es realmente anecdótico y marca un hito en la biología en general. Además, decía, de la utilización de estos elementos ópticos, pudo, pese a lo diminuto del tamaño de las hidras, pudo, aquí una microfotografía actual, comprobar cómo es el movimiento, cómo se desplazan las hidras sobre los sustratos, y lo documentó a lo largo de toda esa obra. Pero también documentó un experimento, y allí vamos con el fenómeno de regeneración que mencioné antes. Escribió, detalló en ese libro un experimento por el cual introdujo un hilo anudado por la boca de una hidra, las dimensiones, piensen ustedes, y los elementos ópticos para lograrlo. Bien, ¿ya están pensando? Perfecto. Entonces, una vez que introdujo ese hilo anudado, lo por el interior de la hidra, lo enganchó al disco pedal y imagínense con qué delicadeza dio vuelta al animal como si se tratara de un dedo de guante, con lo cual dejaba por fuera la gastrodermis y por dentro la epidermis, o sea, invirtió la disposición de uno y otro epitelio. Bien, en el laboratorio, en su laboratorio, lo que fue viendo es que en poco tiempo más esas células de la epidermis y de la gastrodermis se reorganizaban de manera tal de adquirir la posición natural. Gastrodermis revistiendo la cavidad gastrovascular y la epidermis por fuera. A partir de este experimento, es infinita la cantidad de observaciones que se han llevado a cabo para describir pormenorizadamente y hasta en términos moleculares este poder de regeneración de las hidras. De hecho, queda comprobado que en realidad, si bien las células intersticiales de la epidermis, que hoy nombramos muy temprano, ¿recuerdan? Tienen cierto grado de totipotencialidad, en realidad esas células intersticiales colaboran a los fenómenos de regeneración, porque las verdaderas células regenerativas son tanto las de la epidermis como la de la gastrodermis. Aquí, otra vez más, un diagrama, caramba, no me salía, un diagrama de hidra donde podemos volver a ver
las partes y los elementos celulares que ya describimos al principio, porque si se dieron cuenta, cuando hablamos de las características generales de hidrozoos, así como en sus textos, la morfología, sobre todo de las formas pólipo, está tomada en base a representantes del género Hydra, aunque no es la forma más representativa porque se trata de pólipos solitarios, que es una excepción, y de agua dulce, que es casi otra excepción. Bueno, es el modelo prototípico a tomar porque ya están muy bien conocidas desde poco más de 3 siglos atrás. Entonces, en este gráfico se está mostrando, para que observen con más detalle, el hipostoma, en cuyos extremos está la boca, para que observen los tentáculos y sobre todo aquí, que es una microfotografía, para que se den cuenta que los nidocistos en los tentáculos de Hidra no están dispersos, son innúmeros y se ordenan, a ver si nos damos cuenta, acercando y mirando bien, se ordenan en anillos que reciben el nombre de baterías. O sea, no estamos viendo un tentáculo, estamos viendo baterías de nidocistos que envuelven al tentáculo y por eso aparece como punteado, por ejemplo aquí, o con el relieve ondulado. Bien, también estamos viendo en esta organización y en las células que en algunos casos del género, no todos, en algunos casos del género aparecen ejemplares que llevan tanto gónadas masculinas como femeninas. Aquí un detalle de una gónada femenina, de lo que podría llamarse un ovario, que en realidad, como toda gónada de hidrozoos, es de origen epidérmico. Y aquí, con un parangón microfotográfico, un brote o yema. Ahora, microfotografías para completar los diagramas, para que veamos otro brote o yema, que luego, a medida la reproducción, básicamente la reproducción de tipo asexual, ¿no es cierto?, tan típica y tan difundida entre los hidrozoos y particularmente en Hidra, donde prácticamente todo el año se reproduce por brotación o gemación. Una vez surgido ese brote o yema, lo que hace es ir creciendo hasta que se desprende del progenitor, cae sobre el sustrato y prosigue el crecimiento y así sucesivamente. Esta otra microfotografía es para mostrarles, en este caso, el detalle aquí de una gónada masculina a la que llamamos testículo. Ahora bien, en el caso de este género, vuelvo a poner las características generales para que lo tengamos claro toda la curiosidad en conjunto. Además de los detalles morfológicos que ya venimos trabajando, bueno, una vez más, digamos que el género Hydra son formas enteramente dulceacuícolas, ya sea que vivan en estanques, en lagos, arroyos, que por lo general y lo más común es que se reproduzca por gemación, y aquí otra vez otra fotografía que lo ilustra, un brote, pero también hay reproducción sexual en estas formas. Reproducción sexual que suele ocurrir en las épocas otoñales, o sea, cuando las condiciones de esos medios dulceacuícolas, como ya hemos visto, los remonto a otro grupo, a los poríferos, donde las condiciones ambientales, decía, son no del todo buenas, puede faltar incluso la alimentación, de manera que estas hidras en esos momentos recurren a la reproducción sexual. Una reproducción sexual en la que, como adelanté hoy temprano en la generalidad de los hidrozoos,
no hay estados nadadores libres. No hay ni medusas ni hay larva plánula. Entonces, una ilustración aquí más detallada quizá que aquella que vimos cuando ofrecía las 3 grandes modalidades de ciclo. Una ilustración, decía, donde nos muestra ejemplares femeninos y ejemplares masculinos de hidra, porque son la mayoría. Hay algunas formas, algunos géneros que tienen, algunas especies que pueden tener hermafroditismo, pero lo común es que haya hidras femeninas, hidras masculinas. Entonces, lo que ocurre, lo estamos viendo aquí, es que sobre el mismo ejemplar femenino, la epidermis va creciendo. Aquí está el tallo, la columna femenina, va creciendo esas gónadas y se forma un solo óvulo revestido o envuelto por células nutricias. Llega un punto en el cual ese óvulo queda expuesto al exterior y entonces sucede que a través de las corrientes de agua pueden llegar hasta este óvulo expuesto espermatozoides que han sido liberados de las gónadas masculinas. Se produce entonces la fecundación. Ahora estamos en presencia de una célula huevo-cigota y siempre vinculado a ese, comillas, progenitor femenino, sigue el desarrollo en una blástula, en una gástrula y comienza en un determinado momento a rodearse ese embrión de una envoltura que puede ser, como la vemos, granulada, con dibujos externos, a veces es totalmente lisa, que constituye un quiste. Entonces, ese quiste es el que se desprende del tallo, del pedúnculo materno, cae al sustrato y puede resistir las condiciones invernales, porque comenté que todo esto es muy común que se dé en otoño. Cuando se reinician las buenas condiciones ambientales, hay alimento, vuelve a subir el nivel de agua a lo necesario y florecen elementos nutricionales de todo tipo, ese cisto, ese quiste, se abre y emerge allí un nuevo ejemplar que vuelve a dar las formas adultas. Todo esto que estoy hablando lo he señalado aquí como el cigoto se desarrolla en el área femenina y puede, de hecho lo está, estar envuelto o encerrado en un cisto. Y para cerrar el tratamiento de este género Hydra y dar paso a otros Antomedusidas, no menos peculiares, por cierto, permítanme hacerles notar que todo lo que tiene que ver con la alimentación y digestión en hidrozoos está, como lo ven en sus textos, siempre ejemplificado por el género Hydra. ¿Por qué? Porque justamente es una forma donde con claridad puede verse cómo extiende en vida los tentáculos, cómo los va moviendo, de manera tal de detectar alguna presa. En este caso, una de las presas más frecuentes de este grupo, que habíamos dicho hoy más temprano, son grupos, todos los hidrozoos carniceros, y habíamos aclarado también que se alimentan de microcrustáceos. Bueno, en este caso, en el caso de Hydra, de hecho que hasta en los cultivos en laboratorio se las alimenta con cladóceros, que es el que está aquí ya tomado por uno de los tentáculos, y aquí yo lo agregué para que tengamos un aspecto más claro de la fisonomía de esa víctima. Entonces, esos tentáculos de los cuales quiero hacerles notar algo más aquí. Fíjense que en esta parte, todo esto que se ve como armado el tentáculo por minúsculos puntos, no son ni menos que cada uno de ellos, que las baterías de nidocistos. Y
a través del movimiento, decía, llevan esa presa a la boca, que se expande, que permite se introduzca en el interior de la cavidad gastrovascular y allí, por fagocitosis, las células nutritivo-musculares de la gastrodermis dan cuenta entonces de este animal. Así como en la actividad práctica van a haber representantes del género Hydra como representantes típicos de los hidrozoos, también van a haber, particularmente entre los Antomedusidae, otros materiales que pertenecen a dos familias muy distintas entre sí y de las cuales aquí presento una visión general. Una de esas familias tiene como representante típico al género Millepora, que es conocido como coral de fuego, porque lo que quiero que adviertan es que si bien estamos dentro de Hydrozoa, el aspecto general que pueden tener estos Antomedusidae son como de corales, con lo cual hay que tener prestar mucha atención en el material que se les va a ofrecer para darnos cuenta si en realidad se trata, en este práctico, por supuesto que con certeza, pero llegado el caso de estar mirando un material en general con pólipos o con formas pólipos, hay que prestar atención porque puede tratarse de un coral que no es coral, los verdaderos corales son de la clase Anthozoa y que pertenecen a este curioso conjunto. Aquí se hace un zoom para ver prácticamente cómo aparece y otro zoom para mostrar los pólipos aquí en vida organizados sobre este sustrato, sobre este depósito que da el aspecto de un coral. En realidad, estas formas, y más ampliado todavía, otra vez, la fotografía para ver de qué estamos hablando, un antiguo gráfico, pero no por eso menos valioso, de cómo se organiza esta forma colonial. Aquí básicamente los orificios que muestran el orificio central es donde aparece el gastrozoide de esta colonia y los orificios laterales donde aparecen o donde se extienden los gastrozoides de esta colonia que dan por resultado una forma en una reproducción, después de la reproducción asexual, de formas medusoides y aquí la presencia de una medusa de este grupo. Aquí otra vez una representación de lo que sería un gráfico de lo que sería el gastrozoide rodeado por los dactilozoides, que es lo que dan al mirar el material sin la parte viva, sin los pólipos, esa serie de perforaciones o aberturas que podrían confundirse con algún coral de antozoo. ¿Y cómo darnos cuenta de qué se trata mirando con todo detalle? Muy simple, recordando en los antozoos, en los corales, la cavidad gastrovascular está septada. Y hace un momento, al comenzar aquí con los hidrozoos, hablamos en general de que la cavidad gastrovascular, y estaba grande, con mayúscula, no es septada. Entonces, el hecho de que ustedes acerquen la vista y vean en detalle de qué se trata, les va a demostrar que, por más que hay perforaciones, no hay septos. Conclusión, se trata de un Antomeducida. En este caso, el otro género, el género Stylaster, y para seguir con las curiosidades entre los Antomeducida, más allá de esos falsos corales que vimos hace un momento, aparece este grupo y este género en particular
Este es el nivel de agua, lo están viendo en vivo, sumergido en el agua y emergiendo parte de este género Velela, que, dadas las peculiaridades que tiene, las enuncio aquí para que queden claros comparen y enriquezcan lo que aparece en sus textos. Un género que está representado por colonias flotantes en la superficie del agua, con un flotador elíptico a modo de vela triangular, que es lo que yo les estaba mostrando. Aquí está indicado el tamaño, está indicado que ese flotador y la vela se mantienen rígidos por un soporte quitinoso que está cubierto por tejido. Ahora vemos un corte, un gráfico donde está ese corte. Que ese flotador es quitinoso, oval, y levemente puede tener hasta algo así como una forma de S, pero lo importante es que tiene cámaras de aire concéntricas en su interior. En el centro de la cara inferior aparece un único y gran gastrozoide o sifón que está rodeado, ahora vamos a ir viendo todo, por anillo de otros pólipos o polipoides, porque no son verdaderos pólipos, y una banda periférica de dactilozoides. A ver de qué se trata esto. Esta figura, primero, estamos viendo en Velela 3 ejemplares para que tengamos una idea de su tamaño, y aquí un corte mostrando parte de lo que ya se mencionó. La vela, esa porción del flotador del que emerge la vela como un eje, las cámaras internas, el gran gastrozoide, los gastrogonozoides, de los cuales aquí estamos mostrando una ampliación para que vean que aparecen en esos gastrogonozoides. ¿Y por qué el nombre? Porque tanto aparecen las yemas medusoides en la base como en el extremo conjuntos, manojos, clúster de nematocistos que colaboran también a la captura de alimento. Entonces, ese zooide o central alimentador tiene un hipostoma prolongado. Aquí está lo que acabo de comentar, que esos gastrogonozoides conllevan, además de agrupamientos de nidocistos, también tienen numerosas yemas medusoides, que los dactilozoides son largos, gruesos y romos, y que el color en vida, en general, el flotador se presenta con un aspecto o con un color azulino, y las yemas medusoides, también en vida, tienen un aspecto, un color amarillento. Cambiamos ahora de gran grupo, dejamos atrás los Antomedusidae para entrar en un segundo grupo que también tiene material que ustedes van a ver en la actividad práctica y que son los Leptomedusidae. En este caso, y mostrando una forma en particular, los pólipos. Aquí aparece una fracción de una colonia de Ovelia donde se ven pólipos alimentadores y pólipos reproductores. Ahora estamos en presencia, eso es lo que quiero señalar, de pólipos totalmente cubiertos por perisarco. Recuerdan que este es el pequeño soporte de estas porciones, de estos hidrantes, que básicamente habíamos nombrado en el caso anterior, solo el perisarco cubre esta porción. Bueno, pues en este caso cubre todo el pólipo, exceptuando, por supuesto, lo que corresponde a los tentáculos. Además, las medusas, aunque no las estoy mostrando pero tienen particularmente un diámetro de campana mayor que la altura, por lo cual se las considera, aquí un ciclo completo, por lo cual se las considera medusas aplanadas. Y las gónadas
generalmente ubicadas en la subumbrela, lo hacen o se ubican por debajo de los canales radiales. Entonces, en, en este género Ovelia de Leptomeducida, no solo está toda esta descripción que estamos dando de la totalidad de los Leptomeducida, con el perisarco que envuelve la totalidad del hidrante, así como la totalidad del elemento reproductor, sino que de paso estamos viendo o repasando ese ciclo que es absolutamente metagenético porque hay toda una gran fracción de formas pólipos encargadas de la reproducción asexual que dan origen a medusas representando la reproducción sexual, liberación de gametos, larva, una blástula primero, correcto, y una larva plánula después, que deja de ser nadadora, se afianza sobre el sustrato y comienza el crecimiento colonial de estos pólipos. De manera que este género Ovelia, del cual van a ver las medusas en la actividad práctica, es también a la par representativa del modelo clásico de ciclo de vida metagenético en el total de los hidrozoos. También entre las leptomedusas aparece este género Blackfordia, que lo traigo a colación sencillamente porque tiene la curiosidad de ser considerada como una medusa invasora en el estuario del Río de la Plata, en el estuario Argentina-Uruguay, de manera tal que muestro allí la fotografía sacada de este trabajo y que ha quedado registrada por los especialistas, vuelvo a repetir, como una medusa invasora. Otro orden taxonómico, otro grupo dentro de los hidrozoos, si recordamos aquella diversidad que propusimos, es el de los limnomeducida, que aquí incluye cuestiones sumamente curiosas porque se trata de medusas que pese al nombre, no solo viven en aguas dulces, sino que también son de aguas marinas costeras e incluso aguas salobres. Entre estos casos aparecen dos particularmente que tenemos representados en nuestro país y que en el caso de Olindias puede contar con pólipos rudimentarios y medusas, en tanto en el género Craspedacusta aparecen pólipos en colonia más las medusas. Veamos de qué se trata. Aquí una fotografía de Olindias sambaquiensis, un material que ustedes van a ver en su actividad práctica y que tiene la peculiaridad de estar muy bien representado en aguas del Atlántico sudoccidental. En el caso de Craspedacusta, que también está representado sobre todo en el embalse del río Tercero, en la provincia de Córdoba, tiene una peculiaridad. A ver, presento en primera instancia el ciclo de vida, donde aparece la etapa sexual y donde aparece una etapa asexual, polipoide, que tiene básicamente estados como de dormancia a modo de pequeños frústulos. Y precisamente esta propiedad del ciclo de vida, esto es más anecdótico, no es que deban saberlo en detalle, pero sí conocerlo, hace que la forma medusa, aparezca como en explosión en determinados años en ese embalse del río Tercero. La pregunta es cómo es que aparecen esas floraciones de tanto en tanto de medusas. Los motivos no se saben, pero conociendo el ciclo de vida, porque también aparece esta Craspedacusta sowerbi,
que así se llama la especie, aparece también en otros sectores de América del Norte, conociendo el ciclo de vida, decía, y sabiendo que pueden aparecer o mantenerse durante largo tiempo estos frústulos, es de pensar que se mantienen en estado de latencia y cuando las condiciones ambientales son propicias, es que aparecen estas floraciones del género Craspedacusta. Realmente una forma muy curiosa y esta sí enteramente de agua dulce. El último gran grupo que vamos a tratar de hidrozoos es el de los sifonófora, o sea, formas literalmente que llevan algo así como un sifón. Vamos a ver de qué se trata esto. Son colonias flotantes donde hay tanto polipoides como medusoides. Y hay precisamente elementos que son solo medusoides, a saber, el neumatóforo, o sea, el portador de aire, los nectóforos, también llamados nectocálices, y las brácteas, todas brácteas protectoras, todas ellas, decía, son formas medusoides. En tanto, los encargados de la alimentación, de la defensa y de la reproducción son formas polipoides. Todo esto aunado en una misma colonia. Hay muchos representantes, pero fundamentalmente nosotros vamos a mencionar dos, que es el género Physophora y sobre todo el género Physalia o fragata portuguesa, de la cual hay una referencia en la actividad práctica. Entre los sifonóforos y de tipo fisoforido, aquí aparece una representación en la cual está ese neumatóforo, esos nectóforos o nectocálices, en fin, todas las branquias protectoras, el eje principal, los gastrozoides, los dactilozoides, todas las formas que acabamos de enumerar. Algunas con la propiedad de ser medusoides, no verdaderas medusas, sino medusoides, o sea, formas transformadas, y otros son polipoides. Esto que puede parecer un gráfico muy sencillo, pero bastante bien ilustrativo. Por ejemplo, aquí nos muestra un género de un sifonóforo de profundidad, que no tenemos nosotros material de este tipo, pero para que vean el aspecto general. Sí tenemos una referencia a este otro sifonóforo porque es harto conocido en la literatura general, no solo porque estemos en este curso, el género Physalia y Physalia physalis como especie, bien llamada fragata portuguesa. Este es lo que nos referíamos aquí o aquí a lo que nos referíamos como el neumatóforo, con otras partes acompañantes, o sea, una parte emergente y una parte hundida o sumergida en el agua. Aquí está ese neumatóforo lleno de gas y aquí señalado dentro de un acuario, algunos ejemplares, donde están ubicados los dactilozoides, los gastrozoides, los elementos reproductores o gonozoides, y fundamentalmente esta muestra para ver la enorme cantidad y variantes de nidocitos. Algunos de ellos aparecen, los cistos en este caso, en algunos descargados, en otros no, para ver que esa fragata portuguesa tiene también, esa colonia o llamada fragata portuguesa, tiene también sus elementos con los cuales puede capturar el alimento. Estamos concluyendo y para mostrarles de una
un artículo científico periodístico que salió en febrero de 2016 mostrando una enorme cantidad, aquí solo algunos, de los muchos ejemplares varados en playas chilenas de Physalia physalis. ¿Sí? Y no quiero terminar esta clase sin hacer una mención al esquema más reciente filogenético propuesto no solo para los hidrozoos, sino para el total de los nidarios. ¿Por qué quiero mostrarlo? Quiero que nos ubiquemos en lo que ya nosotros conocemos y entonces buscamos en este total de los nidarios el gran conjunto de los antozoos, el gran conjunto de los medusozoa, que acabamos de terminar, y aquí podemos buscar y encontrar las formas conocidas como los cubozoa, las formas de estaurozoa, las formas integrantes de sifozoa y algunas otras novedosas que aparecen también y que no hemos descrito en profundidad en estas dos clases, que ya ha sido suficiente, de hidrozoos. Pero la peculiaridad es llevarles la atención a que en la base de los medusozoa, estas concepciones filogenéticas demuestran que un grupo llamado mixozoa, y aquí toda digamos, la derivación de sus integrantes, forma parte también del gran conjunto nidaria. Mixozoa, aquí algunas formas esporales, ya les estoy diciendo algo con esto, formas esporales de mixozoa. Los mixozoa, según las propuestas más recientes, también forman parte del gran conjunto de los nidarios. Les quiero aclarar que los mixozoa tradicionalmente estuvieron considerados como protozoos, muy curiosos, por cierto, por sus estados de vida, por tener en cierta medida características de formación de tipos celulares y demás, pero sobre todo un grupo que reúne esos mixozoa a formas parásitas que parasitan tanto hospedadores vertebrados como invertebrados acuáticos. En resumen, y como para dejarlos alerta, no porque lo vayamos a tratar en detalle ni que sea exigible este conocimiento, pero considero que como cierre a todo este gran conjunto de los nidarios que hace varias clases venimos desarrollando, sepan ustedes entonces de las novedades que incluso pueden encontrar algún comentario en sus textos. ¿Cuál es la gran novedad? Sería que además de los antozoos y los medusozoos, los mixozoos entran también en la consideración de ser parte de los nidarios.